Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estoy de vuelta y por supuesto para mí es un placer tener la oportunidad de volver en este año, por supuesto, a compartir este espacio con ustedes. Vamos a cocinar juntos, de eso se trata justamente el programa. Vamos a estar elaborando recetas prácticas, económicas, nutritivas y por sobre todas las cosas dándole otra presentación un poco diferente, fusionando los ingredientes actuales y con algunos ingredientes clásicos, como en el caso de un rico surubí. Hoy un plato va a ser realmente fabuloso. ¿Por qué? Porque el surubí, por supuesto, está a buen precio, se tiene muy buena calidad y por sobre todas las cosas está indicado consumir una vez por semana mínimamente un pescado. Así que elegí un rico lomo de surubí para preparar este plato delicioso de combinaciones con ingredientes muy frescos, como en el caso de la pulpita de tomate, un poco jugo de limón. Vamos a mezclar, la salsa no va a ser muy espesa, es decir, vamos a fusionar un poco una mantequilla clarificada con pulpita de limón, con tomate fresco y va a ser realmente algo delicioso. Para la guarnición voy a hacer una suerte de colchón, voy a hacer como una suerte de compinche utilizando la zanahoria, la papa con espinaca fresca. Voy a utilizar un huevo para su trabazón y va a quedar como una suerte de colchón de eso. Por eso justamente le di ese nombre, porque va a ser como una suerte de base para nuestro rico y delicioso surubí. Un plato que ustedes en 20-25 minutos pueden compartir con la familia y por sobre todas las cosas muy sano y natural. Repito, las mujeres deben consumir pescado y es una manera justamente excelente de preparar y compartir justamente con las mujeres en la casa, porque es un plato que no lleva mucha combinación de ingredientes, es decir, no lleva papa en su preparación de salsa, no lleva mucho picante, es algo bastante neutro, así que puede ser un plato ideal para mimar a la patrona de la casa. ¿Les parece? Los ingredientes para el rico lomo de surubí con mantequilla clarificada son estos. Los ingredientes para esta preparación son 250 gramos de lomo de surubí, sal fina, 2 limones, 150 gramos de manteca, 50 gramos de pulpa de tomate, 4 hojas de albahaca y gotas de acheto balsámico. Bien, son los ingredientes. Les decía, muy contados. Yo tengo acá el lomo de surubí. Ya voy a ir darle un calorcito rápido a la sartén para justamente elaborar este plato. Reitero, es un plato que no necesita mucho tiempo de cocción. En minutos uno puede tener un plato delicioso para compartir. Vamos a grellar con una sartén. Ustedes con la comodidad de la casa pueden hacerlo justamente con una parrilla. Están también aquellas sartenes teflonadas o en inox que tienen las ranuras que emulan justamente dar el aspecto de una parrilla. También pueden utilizar para esta preparación. Y le hago esa aclaración porque es mucho más práctico. Yo no tengo la comodidad, pero sí tengo una sartén teflonada que voy a utilizar. Pero si ustedes tienen la casa, queda muy bien. Más allá de que aparezcan los surcos de la que emulan ser justamente una parrilla, dejan penetrar justamente el calor y eso hace de que la cocción sea más acertada incluso. Por eso, repito, es muy interesante utilizar ese tipo de sartén o directamente cocinarlo a la parrilla. Bueno, tengo el lomo surubí que voy a cortar nada más en dos por una cuestión de presentación y tamaño. No le voy a agregar sal, no le agrego pimienta, no le agrego limón, nada, porque lo primero que quiero justamente es que se selle ahí en compañía del aceite. Voy a utilizar un chorrito de aceite de maíz y también le voy a agregar apenas una cucharadita de mantequilla a esta materia grasa, para fusionar ambas materias grasas, el aceite y la manteca. ¿Por qué? Eso evita justamente que la manteca se queme muy rápida, así que es una manera justamente que vamos a obtener el lomo surubí con una textura bien doradita como estamos queriendo. Es muy importante esperar justamente que el aceite tome una temperatura adecuada, la mantequilla también haga lo mismo ahí. Fíjense cómo está empezando a espumar, eso es muy interesante y es lo que vamos a aprovechar justamente ya. Levantamos un poco más nuestra temperatura y una vez que vaya justamente ocurriendo el proceso de la temperatura adecuada, porque la mantequilla empieza a espumar, colocamos entonces un filete y el otro filete y dejo ahí. Una vez que se haya dorado de un lado, voy a proceder justamente a dar vuelta para que ocurra del otro lado y es ahí que yo voy a empezar a agregarle juguito de limón, un poco de sal, un poco de pimienta y bueno, y si la receta reza, un chorrito de
de vino blanco, por ejemplo, sería el momento oportuno. Por ahora, dejo que se dore muy bien ahí. Doy vuelta a mi tabla porque ya justamente estuvo ahí apoyada mi pescadito y para no contaminar, voy a colocar acá cerquita los ingredientes para hacer justamente esta rica guarnición, que es un colchón, una suerte de colchón de papa con zanahoria, espinacas, algo bastante, vendría a ser en otras palabras como una suerte de omelette, pero un poco más espumoso, porque yo estoy utilizando un poco de huevo. Ahí está, muy práctico y fácil de preparar. Si no quieren preparar este colchón de hortalizas, pueden hacerlo con un rico arroz cremoso, un rico arroz queso, por ejemplo, puede quedar muy bien ahí. Ahora, por supuesto, el infaltable y que no puede faltar al lado de este plato va a ser una rica sopa paraguaya, un rico chipaguazú o una rica chipa, ¿por qué no? Porque hay que hablar justamente de productos de grano par. Ofrece los espectaculares productos, como por ejemplo la harina de maíz tipo de primera y refinada y de excelente calidad, la masa para una rica sopa paraguaya, la masa para una rica chipa de almidón y un vellú delicioso. Así que de una manera instantánea ustedes pueden tener de una manera fácil, rápida y riquísima estos platos gracias a los amigos de Grano Par, garantía de calidad. Ahí aparece el teléfono, el 681-397, el teléfono de Grano Par. Ahí está, muchas gracias. Bueno, y de Grano Par, y antes de acá está siempre, eso es lo bueno de la cocina. La cocina también, por supuesto, tiene sus sonidos propios, y el momento en que estamos escuchando unos ruiditos es porque el proceso del sellado de nuestro pescado empezó, y eso es muy interesante. Fíjense de que todavía no me invita a que yo le dé vuelta, cuando más o menos esta parte de la base va cambiando de color, se vuelve un poco más blanquita, más blanquecina, es ahí que me invita justamente a dar vuelta, pero por el momento no. Y aprovecho el tiempo para hablar de Ismar Salud y Cultura, porque es la manera perfecta de verse bien, ya sea este verano que está yendo de a poco, pero no importa la temporada, hay que tener algo de Ismar Salud y Cultura. Por eso hablamos de la dupla perfecta, que es el Pangao y el Jack. Ustedes pueden llamar justamente al teléfono 522-610 o el 0982-380-527, que son los teléfonos del call center de Ismar Salud y Cultura, y solicitan la presencia de un promotor que les va a estar explicando cómo funciona eso. Para bajar de peso, verse bien, no se olviden la dupla perfecta que ofrece Ismar Salud y Cultura. Bien, perfecto. Esto se dora a poquito y quiero compartir con ustedes los ingredientes que vamos a estar necesitando para preparar, repito, este rico colchón de papa y zanahoria y espinacas. Algo bastante práctico, fácil, y los ingredientes son estos. Para el colchón de hortalizas necesitamos 100 gramos de papa, 100 gramos de zanahoria, 3 mazos de espinaca, un huevo, cantidad necesaria de sal y pimienta, 50 centímetros cúbicos de crema de leche y un mazo de perejil. Bien, ya de vuelta aquí, vieron ustedes con todos los ingredientes y fácil de preparar. Ahora sí vamos a ir con el paso a paso para esta preparación. Tengo papita que voy a empezar a pelar, voy a retirar justamente la cascarita de esta papa con un cuchillo más chiquito. Cuiden siempre de utilizar un cuchillo chico al momento de pelar la papa, o directamente válganse por los pelapapas. Yo prefiero siempre, me es mucho más práctico, pero utilizar un cuchillo bien chiquito para ir retirando la cáscara, porque de esa forma me aseguro de no desperdiciar, es decir, no sacarle tanta pulpa a la papita, solamente apenas la cascarita. Voy a rallar esta papa, voy a rallar la zanahoria, voy a mezclar, y a ella le voy a agregar con huevo y un poco de crema. Le agrego, por supuesto, sal y pimienta, y esa preparación tiro a la sartén. Una vez que vaya tiernizándose la crema con el huevo, vaya cuajando, ahí le incorporo, mejor dicho, entonces la espinaca, y va a quedar de una manera fabulosa. Luego damos vuelta y bueno, queda como una suerte de omelette, y va a ser justamente la guarnición para este rico plato. Volvamos a nuestro pescado, vamos a dar vueltita cómo está quedando esto, a ver si ya tomó justamente el color apetecible que necesito. Hay que tener cuidado justamente de que no se exceda el color. ¿Por qué? Porque si es más oscuro, por supuesto, ya nos indica de que es algo que está ligeramente quemado, y bueno, y lo quemado no es nada agradable justamente al paladar. Pero cuando ya haya tomado esa textura, me invita justamente a ir agregándole lo que yo necesito para dar sabor. Por supuesto, infaltable, sal fina. Le agregamos también ahí mismo, le agregamos entonces suco de limón, juguito de limón para el pescado, realmente para mí es infaltable. Jugo de limón arriba del surubí, que vaya justamente de a poquito penetrando y dándole sabor. Y le agregamos pepe, es decir, pimienta negra molidita al momento. Y bajamos la temperatura, incluso que la cocción siga su curso sin que justamente llegue a quemarse nuestro pescado. Esto va a quedar una delicia. Yo me quedo aquí rallando la papa y la zanahoria en este bol, y a la vuelta les muestro cómo sigue la preparación de esta
de esta guarnición, que va a ser un colchoncito en base a papa, zanahoria y espinaca, y que yo creo que va a quedar muy bien con este pescado. Breve pausa y ya seguimos aquí en Cocinemos Juntos. Bien, el surubí está teniendo un color realmente apetecible. Cuiden justamente la temperatura para que no se exceda justamente ese colorcito doradito que tiene que tener. Bien, y este es el rincón donde tenemos siempre la posibilidad de compartir con ustedes, consultas, preguntas y algunas informaciones extra. Como en el caso, ¿les suena la mantequilla clarificada? A ver de qué se trata. La mantequilla clarificada es originaria del subcontinente indio. Es un ingrediente muy valorado sobre todo en la cocina india, pakistaní y bangladesí, donde se utiliza el término ghee, que bien significa salpicado, aunque su uso culinario se ha extendido muchísimo. La mantequilla se elabora friendo lentamente mantequilla de vaca, preferiblemente sin sal, en una olla o sartén, hasta que se evapora toda el agua y su proteína se decanta hasta el fondo. Entonces, se vierte la mantequilla frita en otro recipiente, teniendo cuidado de no remover los sólidos que se encuentran en el fondo de la sartén. La mantequilla clarificada tiene un punto de humeo más alto que la mantequilla normal, siendo por tanto preferida en algunas aplicaciones culinarias, tales como el salteado. Es ideal para pintar algunos panes árabes, para el hojaldre, pastas y entre otras masas de panadería y repostería. Su uso culinario es muy amplio, así como su vida útil es mucho más larga que la mantequilla fresca. Claro, porque ya es una mantequilla ya fuera de su impureza, por eso sirve justamente para miles de usos. Por ejemplo, como decía justamente el material, para untar unos pan sencillos, para untar un poquitito, darle humedad a una feta de pan al momento de tostar, o directamente mismo para este pescadito. Es justamente lo que yo voy a hacer hoy. Y ustedes pueden tener la mantequilla clarificada por tiempo, es una manera justamente de prolongar su vida útil y por sobre todas las cosas, repito, es una manera de que esto quede sabroso y bien nutritivo. Bien, perfecto. ¿Qué tengo aquí? Tengo acá justamente la papa, la zanahoria ralladita que le voy a agregar a esto. Le agrego una pizquita de sal. Ahí está. Le echo un poco de sal. También le echo un poco de pimienta. Siempre la pimienta en las preparaciones es muy importante. Ahí se nota. Le echamos un poco de pimientita negra ahí también. Ahí está. Le agregamos entonces un huevo, porque necesito justamente algún tipo de compinche para que se forme eso, para que quede como una suerte de colchón, como un mosaico. Y mezclamos con una espátula. Agarramos una espátula de madera, de metal, lo que ustedes tengan a mano, y vamos mezclando muy bien. Esto es una suerte de unas tortillitas, ¿verdad? Pero con la ausencia de la harina. Por eso es muy indicado para una dieta, por ejemplo. Solamente aquellas personas o mujeres, por lo general, que evitan de consumir la yema de huevo, pueden agregar directamente solo clara y va a quedar de una manera fabulosa para una dieta o para un régimen. Ahí está. Y le agregamos un poco de crema de leche. Yo en este caso le agrego crema de leche, pero repito, en el caso de que forme parte de una dieta, yo creo que el profesional va a estar indicando el uso de leche descremada para esta preparación. Y esto se cocina en un minutito. Así que valga la aclaración, esto vamos a dejar a un costadito hasta que llegue el momento justamente de cocinar. Y durante la cocción, por supuesto, le agregamos entonces las hojas de espinaca fresca, que eso ya fue un agregado mío, porque necesitaba algo de verde también, ya que nuestro pescado es bastante tierno, es muy fresco, entonces algo de verde vendría a quedar muy bien con la preparación. Dejamos a un costado y lo que voy a hacer justamente ahora es retirar el pescadito a un costado, a otro fuego, porque ya casi está llegando a su punto final. Vamos a dar vuelta, le prendo un poco de fuego incluso ahí y vamos a ir dorando de a poquito. Fíjense cómo está cocinando. El pescado también, así como la carne, amerita justamente cuidar un punto de cocción. No hay que excederse con la cocción del pescado, sino se vuelve muy seco y pierde justamente sus valores nutritivos, así que justamente vamos a tener ese cuidado también.
¿Qué voy a hacer ahora? La mantequilla clarificada. Coloco una buena porción de manteca. Para hacer justamente esto necesitamos de que la manteca sea cierta cantidad, porque al ser poquita, de repente va a resultar un poco, se va a quemar de repente, ¿eh? Dejamos entonces, le damos un poco más de temperatura. Esto va a empezar a no freírse, sino a empezar a hervir. ¿Y qué ocurre al momento de hervir? Va a aparecer la espuma. Si esa espuma hay que retirarlo, entonces el líquido que queda de color oro que queda y que muchas veces ya, que generalmente ya no vuelve a solidificarse, es la mantequilla clarificada. Es una manteca ya limpia, una manteca sana que uno puede darle varias utilidades, ¿eh? Vamos a recordar de que sí, infaltable al lado de nuestro rico surubí va a ser justamente una buena porción de sopa paraguaya, y eso gracias a los amigos de Grano Par. Grano Par ofrece eso, garantía de calidad al momento de preparar una rica sopa paraguaya o un rico mbejú, porque ofrece sus productos instantáneos, ¿eh? Hay que tener justamente lo mejor y opten por productos de Grano Par. Pueden llamar al 681-397 si les apetece una rica sopa paraguaya, digo bien, una rica chipa o un rico mbejú. Y también, por supuesto, la harina de maíz de excelente calidad. 681-397, el teléfono de Grano Par. Llamen y, por supuesto, está presente en todos los supermercados. En la parte de congelados van a tener ustedes una rica sopa paraguaya. En este viaje, cuánto extrañé lo que es Grano Par. Y le llamé al amigo Ángel y me dice, no, a Uruguay todavía no llegó. Bueno, ahí está. Estamos hirviendo nuestra mantequilla, aparece justo las espumas, van apareciendo las espumitas, y con esta cuchara vamos a ir retirando. ¿Vos crees que yo me mude en la otra hornalla para que pueda mostrar mejor mi amigo Esteban? Ahí está. Hacemos el cambio entonces, señor director. Pasamos nuestro pescado de aquí para que se capte mejor lo que va ocurriendo durante que va justamente hirviendo la mantequilla, ¿eh? Esta espumita que va subiendo, eso hay que ir retirando de a poco, hasta retirarlo totalmente, porque esa es la parte sucia, esa es la parte la parte impura de la manteca. Lo que queda es lo que uno puede libremente ya utilizar, ya sea para mojar algo, para darle un poco de humedad a un trozo de pan, para revivir un pan de repente medio endurecido. Y bueno, y va a quedar fabuloso, ¿eh? Y para sus usos en cocina también. Para mojar un bifecito seco, por ejemplo, puede quedar muy bien también. Bueno, voy haciendo esto y mientras les voy recordando que la dupla perfecta tiene Dismar Salud y Cultura. Me refiero al pangao y el vibro masajeador. Ustedes pueden tener en la casa, utilizan en cualquier temporada porque es muy, muy interesante, por cierto. Hay que tener lo mejor, por eso hay que llamar a Dismar Salud y Cultura. Lo mejor. Hay que llamar a ese teléfono para solicitar presencia de un promotor y les va a estar indicando cómo se utiliza, y por supuesto ustedes pueden cómo pueden adquirir y tener en casa eso, ¿eh? Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Gracias, ¿eh? Bueno, tengo que hacer la última pausa. A la vuelta me queda más retirar el pescadito, darle un toque de horno, y por supuesto la misma sartén vamos a estar utilizando para preparar nuestro rico colchón de papa, zanahoria y espinaca. Pausa y ya volvemos. Bueno, ya de vuelta aquí, cocinemos juntos, ya último bloque, estamos dándole últimos toques ya a nuestra preparación. En la sartén se está cuajando de a poquito lo que es la combinación de la papa, la zanahoria y la espinaca que le voy a agregar ahora mismo. Levantamos un poco más de temperatura, ahí un poco más, y le tiramos unas hojitas de espinacas que le voy a retirar justamente así la parte del cabito grueso, y tiro así prolijamente encima nomás para que vaya tiernizándose. Esto va a ser la guarnición para nuestro rico surubí que ya tengo justamente en el horno con un toquecito de calor. Por otra parte, la mantequilla clarificada con la pulpita de tomate, ya le agrego también unas hojitas de albahacas así al desprolijo, porque apenas es solo para perfumar. Sí, le voy a agregar un chorrito de limón también, y va a quedar de una manera fabulosa para justamente darle el toque que necesita el pescadito. Una manera práctica de preparar una salsita rápida. Le pueden agregar tomate fresco, pulpita de tomate fresca, pero fruta de tomate picadita también al momento de servir, ¿eh? Y le agregamos un poco de perejil picado también al momento prácticamente ya de servir, ¿eh? Esto se va cuajando de a poco, justamente lo que quiero. Fíjense cómo está quedando bastante tierna la preparación. Queda muy rica, por cierto, nuestra guarnición, que es la combinación de zanahoria con papita, con
espinacita fresca. Algún quesito, si ustedes le desean agregar, también podría ser ahí pero eso ya sería al momento prácticamente de servir, porque si no el queso va a desaparecer casi. Damos vuelta cómo está quedando, fíjense. Damos vuelta con la ayuda de una espátula para que no se deshaga todo. Ahí queda. Y la papita, por supuesto, bien tierna por dentro. Esto tiramos a un costado y va a quedar realmente como una suerte de omelette, pero es mucho más nutritivo porque tiene la papa y la zanahoria que estamos utilizando como para guarnecer, como para acompañar nuestros pescaditos, que le di un toquecito de horno microondas y va a quedar fabuloso. Ahí está quedando muy rico. Por cierto, nuestra salsita. Esta salsita ustedes pueden tener en la heladera, siempre en un frasco. Bueno, y las veces que les apetece, bueno, y quieren preparar un rico pescadito grillé, por ejemplo, le pueden humedecer con eso y va a quedar de una manera fabulosa. Va a quedar, por cierto, muy rica. Ahí está. En una sartén, en un plato, disponemos entonces nuestro colchoncito. Esto tiene que quedar bastante espumoso. Eso me ayuda justamente la practicidad de haberlo rallado a la papa. Y ya encima vamos colocando entonces nuestro lomo de surubí. Dismar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta para cualquier temporada. Hay que tener justamente esta dupla que está compuesta por el pangao y el jack. Realmente son productos fabulosos que representa Dismar Salud y Cultura para tener justamente en casa, verse bien y cuidarse por sobre todas las cosas, que es tan importante en estos tiempos. Hay que tener. Llamen al 522, que es el teléfono justamente del call center, para solicitar la presencia de un asesor, y de esa manera justamente ustedes se informan cómo pueden tener realmente la dupla perfecta en la casa y de esa forma compartir con la familia. Bien, retiré justamente nuestro rico colchoncito para cortar un poquitito, para darle forma, y vamos a ir justamente colocando en el plato. Fíjense cómo luce, y por sobre todas las cosas, esto realmente es algo bastante sano, ahí mismo. Ahí encima del surubí, director, voy colocando entonces los filetitos de pescado. Ahí está, tenemos el surubí. De esta forma vamos a agregarle a un costadito entonces un poco de hojitas de albahaca. La salsita para nuestro pescado está. Fíjense lo que hago con esto. ¿Querés acercarte? Vamos bañando entonces y queda de una manera fabulosa. No, la salsa no tiene crema, no tiene mucho tomatado y realmente es ideal para una rica cena, por ejemplo, bastante liviano, por cierto. Es muy livianito, por cierto. Bien, vamos con esta última novedad que tengo para ustedes, justamente gracias a los amigos de Última Hora. Vuelve el escolar de Última Hora con más regalos que nunca este año. 8 cuadernos con tu personaje favorito de Disney, el mejor material educativo, más útiles escolares de regalo. El escolar de Última Hora aparecerá todos los martes a partir del 16 de febrero, gratis con tu diario. Con la primera entrega viene un cuaderno de 48 hojas, tapadura con diseño Frozen, más cartuchera, bolígrafo y lápiz. Así que realmente esto está imperdible a partir del 16 de febrero. Así que no se olviden que Última Hora les ofrece y les da esta manito porque ya empiezan las clases. Muchas gracias a los amigos de Última Hora. Retiramos el plato, colocamos en nuestro lugar de siempre, para que ustedes por supuesto puedan apreciar muy bien, y es una manera práctica, fácil de preparar justamente este pescadito. ¿Qué hice? Lo primero, justamente doré el pescado con la combinación de manteca con un poco de aceite, mientras fui rallando la papa y la zanahoria, fui mezclando justamente con huevo y un poco de crema, dejé reservando ahí. Luego me dispuse a hacer justamente mi mantequilla clarificada, que es colocar en una cacerola una buena porción de manteca, que durante el hervor por supuesto voy retirando la espumita, y el resultado ahí ven. Mezclamos entonces muy bien la mantequilla clarificada con la pulpa de tomate, le puse hojitas de albahaca, sal y pimienta, y bueno, y por supuesto del montaje utilicé el colchón de papas y zanahorias como base de nuestro pescadito, arriba el pescado bien dorado y por supuesto luego bañado con la mantequilla clarificada con la pulpita de tomate y la albahaca. Fácil de preparar, nutritivo y por sobre todas las cosas muy indicada para una cena, por ejemplo. Así que háganme caso y preparen para compartir con la familia. Me voy despidiendo, agradeciendo como siempre. Ya saben que ustedes pueden compartir el programa con nosotros a través de las redes sociales, consultas, preguntas, sugerencias y todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Muchas gracias por hoy y será hasta la próxima.
Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.